Si me permites, vamos a dar una vuelta al pasado, ¿no? Cuando sales de Rosarito con tu familia, ¿cómo era esa niñez? Una niñez sencilla, ¿no? No teníamos lujos, teníamos salud. Mi padre y mi madre trabajaban los dos. Mi madre trabajaba vendiendo los dulces en la escuelita donde yo iba. Mi padre era albañil. Y nada, teníamos una vida normal, yo creo como la mayoría de la gente en México. Pues sí, la verdad que sí, a mí me gusta mucho Rosarito, ¿no? Es muy... Tiene la playa, ¿no? Que yo creo que es un privilegio para la gente que nacemos en playa, es un privilegio, ¿no? Hay gente que a lo mejor no conoce la playa hasta de grandes, ¿no? Nosotros crecimos en un lugar donde hay playa. Yo siempre le digo, ¿no? Nosotros éramos pobres y comíamos langosta, ¿no? Que es un platillo muy caro hoy en día en cualquier restaurante que tú vayas, ¿no? Y nosotros pues teníamos la bendición de haber nacido en Rosarito, donde hay playa, y lo típico de comer es langosta, ¿no? Mi padre pescaba y sabía pescar muy bien, ponía trampas, muchas trampas de langosta, entonces te digo, teníamos banquete, ¿no? Siendo pobres y comíamos langosta, comíamos mucho pescado, ¿no? Porque se da muchísimo. Cuando vienes acá, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es ser futbolista? Porque todo el mundo piensa que pues, te formas y llegas y te vuelves, ¿no? ¿Qué tanto es ese camino? ¿Qué tantos fracasos tuviste? Para mí creo que fue muy difícil, ¿no? Fue un proceso muy largo. Yo me vine de mi casa cuando tenía 14, 15 años. Llegué a jugar en Atlante. Duramos 6 meses en Atlante y luego nos corrieron a todos. O sea, tú imagínate, a lo mejor cualquier otro en ese momento dice, no, pues ya me regreso a mi casa, ¿no? Nosotros, me acuerdo que nos quedamos, todo el grupo que estaba en Atlante nos quedamos entrenando 6 meses sin jugar. O sea, éramos un equipo, pero no jugábamos, conseguíamos partidos amistosos y cosas así, hasta que después nos invitan a todos a una tercera división. Entonces empezamos a jugar en una tercera división, todo ese grupo, y ese grupo, la tercera división tenía segunda división, que era filial del Cuautla, donde yo jugué. Pero yo empecé jugando en la tercera y después me subieron a segunda, y fue cuando jugué un año en segunda, y después al año me voy a Pachuca. O sea, hubo procesos en los que a lo mejor no iba tan bien y parecía como que no podía llegar, y a lo mejor en otro momento me hubiese vuelto a mi casa, ¿no? Incluso estando ahí, llegó un momento en el que mi madre vino a visitarme y vio las condiciones en las que vivíamos y me dijo, mejor te regresas conmigo. Le digo, no, te regresas tú sola. Le digo, yo me quiero quedar aquí. Pero bueno, mismo en Pachuca también, ya cuando llegué a Pachuca, también tenía 19, yo creo, cuando me mandan a Tampico a préstamo. O sea, fue otra cosa, como que a lo mejor he hecho, no, pues ya mejor me voy a mi casa, ¿no? Que en ese momento lo hice, ¿no? Estaba a punto de irme a mi casa, y cuando regresé a Pachuca fue que Efraín fue que me miró y me dijo como que iba a ir con ellos a la pretemporada, y ahí fue cuando me quedé con el primer equipo. ¿Qué tan difícil es ese camino, el primer torneo en Pachuca, ¿no? ¿Qué tan difícil, qué tanta ayuda también que Efraín formaba jugadores que se acercaban, ¿no? ¿Qué tan importante fue esa etapa en tu vida? Creo que Efraín creo que ha sido muy importante en mi carrera, ¿no? Y en mi vida, ¿no? Porque el día de hoy me sigue llamando, me sigue mandando mensajes de motivación y para ver cómo estoy y todo, ¿no? Al día de hoy, cada semana recibo un mensaje de él, o una llamada o algo, ¿no? Creo que fue muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre digo, se lo contaba, hace poco estuve comiendo con él en Houston, y le decía, profe, ¿se acuerda cuando recién me debutó? Me puso 2 partidos, después me mandó a la 20, luego regresé y jugué otros 2 partidos, después me mandó otra vez a la 20, después no me metió como 2 partidos, y luego empecé a ser titular todos los partidos. Me dijo, sí, era una estrategia para que tú no te agrandaras, ¿sabes? Y ahí cuando yo vi que ya estabas, que no te iba a pasar eso, te puse siempre. Y yo le dije, mire, y yo en ese tiempo decía, pinche viejo, ¿por qué no me...? ¿Normal? Sí, normal, ¿no? Yo decía, ¿por qué hace? Está loco, no sé. Pero había un porqué, ¿no?
¿Qué tanto entonces ese aprendizaje de que tener hambre y la selección nacional? Porque fuiste llamado también pronto, ¿no? Sí, después empecé a ir a la sub-23 para el proceso del preolímpico y fue muy bonito, ¿no? O sea, porque pues todo el mundo sueña con jugar en la selección, ¿no? Y yo, o sea, me acuerdo que fue muy emocionante y muy bonito cuando me llamaron para decirme que iba a ir a la selección. ¿Qué tan importante fue ese proceso, no? Joven, después de todo lo que me estás contando, y pues ese equipo marcó historia, ¿no? O sea, no lo sabían en ese momento, ¿no? Sí, fue. Yo creo que fue muy importante para todos los que ganamos el oro, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, yo creo que fue lo que me abrió las puertas para poder ir a Europa, ¿no? Y te abres esa puerta y te da esa oportunidad de poder cumplir un sueño más, ¿no? El profe Tena fue súper importante en ese proceso y en ese grupo histórico, ¿no? Porque para mí él era muy importante en la forma como nos unía, cómo nos hablaba y cómo nos motivaba, ¿no? A lo mejor había muchos grupos, ¿no? Normalmente te juntas un poco más con alguno otro, pero creo que ese grupo era perfecto, así todos bromeábamos todos juntos, ¿no? Si comíamos, íbamos a comer y íbamos todos juntos y creo que eso era muy importante para el éxito que tuvimos. Me menciona Brasil porque es la final, ¿no? Y todo el mundo siempre pensando Brasil, final, Juegos Olímpicos. O sea, todo el mundo pensábamos, pues con la plata nos basta, ¿no? No, Ustedes no tienen esa mentalidad. el equipazo que tenían era impresionante. A nosotros creo que fue la gran motivación la medalla y el equipo que teníamos enfrente para ganar, ¿no? Creo que desde que nos fuimos, desde que salimos de México, dijimos, vamos. El objetivo era ganar una medalla, ¿no? Pero una vez que estábamos ahí ya queríamos. O sea, dijeron con bronce basta, ¿no? Antes. No, dijimos una medalla, no sabemos cuál. Vamos a hacer historia. Pero cuando estábamos ahí que veíamos más cerca la de oro, dijimos, la de oro o nada. El momento que yo me acuerdo, el momento cuando que estábamos formados para salir a escuchar el himno. Ese momento fue yo creo impresionante, ¿no? Obviamente cuando el himno empieza a cantar, que suben las banderas, es impresionante cómo te pone chinito como ahora, ¿no? Pero no sé, no hay palabras para describir lo que sientes, ¿sabes? Tú puedes decir, no, una emoción, un orgullo, pero acá adentro sientes miles de cosas, ¿no? ¿Ha sido tu mejor momento en la parte que lo que me estás describiendo? ¿Ha sido tu mejor momento, digamos, de plenitud en el fútbol o tuviste otros parecidos a eso? La primera vez que jugué un mundial creo que también eso es algo único. Y cada vez que juegas un mundial, he tenido la oportunidad de jugar 3 mundiales y creo que he sido titular en todos los partidos menos en uno, ¿no? Y es algo único, ¿sabes? Y en selección tu momento más importante, porque me hablaste ya de los mundiales, pero ¿cuál crees que ha sido la victoria, el momento para ti más importante? Que te pusiste chinito igual que como me estás describiendo. O sea, el partido contra Croacia creo que jugué muy bien. Partido contra Alemania, también creo que hicimos un partidazo. Sobre todo en el Mundial de 2014 creo que la mayoría de los partidos, creo que todos los partidos jugué muy bien. Pero bueno, contra Croacia creo que por toda la polémica que se armó de que las piernas se les iban a temblar y que no sé qué, y les dimos un baile, ¿no? Y yo creo que todos los partidos en el Mundial es muy difícil decir en uno sentí más que en otro, ¿no? ¿Crees que México sí pueda lograr lo que se piensa, de que pueda ser campeón del mundo? En esta Copa del Mundo, ¿tu sueño seguirá siendo el 2026? En este año, no sé, pero yo tengo la esperanza que un día podamos ser campeones del mundo, ¿no? Sea jugando o no sea jugando, ¿no? Porque al final somos mexicanos y queremos que la selección gane, ¿no? ¿Se acabó tu etapa con selección? Yo creo que sí. ¿Por? Entonces, no sé. ¿No te visualizas más el 2026 siendo México anfitrión? Me visualizo disfrutando el mundial, si te soy sincero, pero no, mira, yo sé que depende mucho del nivel o mi rendimiento en el Toluca, ¿no?
Y yo la verdad que últimamente me he sentido muy bien. Es verdad que tengo 2 partidos sin jugar por lo de las molestias en la pierna, pero no cierro la puerta, pero tampoco es algo que me... ¿Cumpliste? O sea, tú dices, ya cumplí. Sí, yo dediqué 10 años de mi vida a la selección y lo di todo y venía siempre con mucha ilusión y bueno, creo que también es momento de que los jóvenes tengan su oportunidad, que disfruten y que lo hagan bien ellos, ¿no? Mucho sacrificio ahí, o porque te noto como que de repente la selección es un tema para todos ustedes después de que terminan el ciclo. Te exige mucho, te quita mucho tiempo con tu familia, ¿no? Porque la selección siempre es los momentos de tus vacaciones y te pierdes mucho tiempo. Yo me perdí, durante 10 años me perdí el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños de mi hija, las vacaciones con ellos. Y bueno, ahora que no voy, tengo la oportunidad de poder estar más presente, de poder tener esas vacaciones, descansar, de recuperarme y de todo, ¿no? Que yo lo hacía con todo el amor de mi corazón y que lo disfrutaba muchísimo y me encantaba ir a la selección y no me arrepiento, ¿no? Pero también disfruto esa parte de no estar en la selección ahora. ¿Qué fue lo más difícil cuando llegaste, no? Llegas a Europa, comida, idioma, pues el clima. Sí, en Portugal pues el idioma sí me era difícil al inicio, pero bueno, no era complicado, ¿no? Tenía compañeros que hablaban español y que me ayudaban muchísimo a explicarme si no había entendido alguna cosa o así. Obviamente la comida sí era diferente, pero bueno, en Portugal se come muy bien. Pero del resto era todo nuevo para mí, para mí todo estaba bien. Todo lo que yo vivía, hasta el frío y todo eso, decía, no, qué chingón jugar aquí en Europa en el frío, como lo veías en la tele, ¿no? ¿Qué era lo que te llama la atención? Justo por eso, porque de repente tú hablas con los técnicos mexicanos y aquí es mucho papacho, ¿no? Allá no. No, 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 no. Ah, ya, si estás bien, juegas, si no, no. O sea, juega el que esté bien, en verdad. Entonces, ¿eso no te costó de repente? O sea, venir de acá con Efraín, que te explicaba, ya eran más fríos, ¿no? Más directos, quizá, no sé. Esa parte con lo que te... No, no me ¿no? costó, ¿No te no. costó? No, no, no. Como que era consciente que podía pasar de esas cosas, ¿no? O sea, ya tenía más o menos, habían hablado conmigo algunos compañeros y todo. ¿Quién fue tu ayudante en ese sentido para Europa? Para mí, cuando llegué en Porto, hay una persona muy especial que yo creo que fue el que me ayudó a mi crecimiento y a que me fuera muy bien ahí, ¿no? Que fue Jackson Martínez. Y cuando llegamos también Lucho González nos ayudó muchísimo porque era el argentino. No entendíamos nada, Diego y yo, porque en el momento se llamamos Diego y yo, no entendíamos nada y él nos ayudaba muchísimo. Pero primer año con Sensation creo que ha sido mi mejor año, obviamente porque ganamos, metí el gol creo que más importante del campeonato, por todo lo que envolvía ese año, ¿no? Entonces creo que sí ha sido con Sobre el todo porque mejor fueron año. varios mexicanos, ¿no? Respaldados. Ustedes tenían como una familia, también se hablaba mucho de eso, ¿no? Sí, 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 nos llevamos muy bien. Pues estaba el Tecate, Diego Reyes, Layún, pero Layún se terminó yendo como a los 6 meses. Gudiño estuvo un tiempo también. Omar Gobea, que jugaba en el B. Decían que había más mexicanos que en Primera División de México para cualquier equipo de repente, ¿no? Había partidos en los que jugábamos los 4 y jugábamos con más equipos, más mexicanos que equipos mexicanos. ¿Cómo tomas el cambio de equipo al Atlético de Madrid? ¿Cómo es esta situación de decir, quiero otro nivel, quiero subir ese potencial, ¿no? Porque siempre el futbolista mexicano lo ha dicho Hugo Sánchez, Luis García anteriormente, el mismo Javier. ¿Tú qué piensas en respecto a eso? ¿Cómo trata al mexicano tener ese cambio de mentalidad y hacia arriba? A ver, fue difícil porque en ese momento yo ya estaba muy acostumbrado en Porto. Amaba el club, pero teníamos mucho cariño por el club. Mis hijos amaban al club, estaban muy contentos en la ciudad, estábamos muy adaptados. Fue difícil por dejar al club, ¿no? Por lo otro, ¿no? Iba a ir al Atlético de Madrid, una liga que a mí, para mi gusto, la mejor del mundo, la liga que a mí más me gusta.
en el fútbol que más me gusta, era fácil tomar esa decisión de poder ir al Atlético de Madrid. Yo iba muy ilusionado, con muchas ganas y con, no sé, con muchos deseos de poder triunfar en el Atlético de Madrid también, ¿no? Obviamente que sabía que iba a ser un reto más importante, pero yo siempre dije que no tengo miedo al cambio y a los retos. Y ¿Te costó más trabajo? Desde acá pensábamos que te costaba más trabajo de repente, quizá porque la función que era más defensiva, ¿no? Y tú pues eres porque no muy de igual. jugaba, entonces desde la banca es imposible que no te cueste. Porque yo creo que en el Atlético de Madrid tuve a lo mejor no la participación que yo deseaba, pero creo que cada que jugaba muy bien. Y dos referentes españoles también fue complicado, ¿no? Ahí en tu posición me refiero. Ah, sí, aparte de Coque, que es leyenda del club, el jugador con más partidos en el Atlético de Madrid. Que a mí me encantaba jugar con él porque era muy fácil jugar con él. Pero es como todo, hermano, tienes que pelear tu puesto. Yo, por ejemplo, no jugaba tanto y disfrutaba mucho. Okay. O sea, era más feliz estando ahí, disfrutaba, entrenaba siempre bien y todo. Estás en un equipo tan grande y te vas a poner a llorar, a decir, ay, no, es que no juego, es que el otro. No, disfruta. Prepárate para cuando llegue tu oportunidad, estés preparado. Yo a lo mejor me acuerdo cuando llegué, pasaron 8 partidos y jugué 0 minutos. Y yo decía, no pasa nada, voy a entrenar y me voy a preparar cuando llegue mi oportunidad. Mi primer partido con el Atlético de Madrid fue contra la Juventus. Pum, gol de cabeza. El fútbol es así, de momento. Si me pongo a decir, es que el Cholo no me quería, es que no sé qué, que es un no sé qué, porque no me pone. No, él tiene que tomar decisiones y uno tiene que aceptarlas. ¿Yo qué tengo que hacer? Entrenar y prepararme. Al final te ganaste la titularidad, ¿no? Sí, yo siempre terminé jugando. Cada año terminaba jugando. Y el último año fue para mí cuando estaba jugando mucho mejor, ¿no? Pero yo ya había firmado con Houston, ya me estaba presentando allá casi casi. De repente es eso, de repente que no, porque te llegó la oferta ya después de que estabas siendo titular y quedarte más tiempo. No, no me No te arrepiento. arrepientes. No, no, porque yo le avisé al club que iba a firmar con el Houston, que si ellos tenían una oferta para mí, que era el momento. Ellos me dijeron que no y yo dije, bueno, tengo que tomar mi decisión. Y cuando llega, ¿cómo lo tomaste? Dices, sí, queremos que te quedes. Eh, no, pues sí, dijera. Yo te avisé una semana antes que me iba a ir a Houston, o sea, que iba a firmar con Houston. Dije, si me hubieses dicho esa semana, yo no firmaba con Houston y me renovaba con ustedes. De repente desde acá los mexicanos siempre es como no nos valoran, justo la mentalidad, ¿no? Tú me estás mostrando esa mentalidad europea que de repente se dice, ¿no? Es un cambio de jugador el Héctor Herrera que se fue de Pachuca y que va a Europa. ¿Cómo me lo puedes describir eso? Creo que lo aprendí allá, ¿no, hermano? Con los compañeros y ver cómo son, cómo se preparan o cómo le meten o cómo piensan diferente, ¿no? Eh, no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer no lo somos, pero considero que es más también como que ya crecen así, ¿sabes? Como el país, no sé qué sea. Yo lo aprendí así de ejemplos, de ver cómo eran compañeros míos y todo eso, ¿no? Dicen, no, yo quiero ser así o tal. Porque en Pachuca sí, es verdad que tenía compañeros que eran muy profesionales y todo, pero, pero somos más cachondones, ¿no? Más bromitas y cosas así, ¿no? Y allá no hay tanto eso. ¿Quién te marcó en ese sentido? ¿Qué jugador? Me decías hace rato, Jackson te ayudó, también Lucho en el Porto, ¿no? Pero que estos ejemplos, ¿quién te marcó que dijiste esto? Quiero ser como ellos, me acabas de decir, ¿no? Jackson, hermano, Jackson fue el que te marcó más. para mí era impresionante cómo entrenaba, cómo se preparaba, todo. Él, cuando yo me fui a Porto era así, ¿no? De flaquito. Cuando llego a Porto empiezo a entrenar con Jackson. Él entrenaba en el gimnasio en la mañana antes de entrenar y después de entrenar. Entonces me empiezo a entrenar con él, me empiezo a ir, empiezo a comer mejor, empiezo a ver cómo él se preparaba y fue cuando yo también empecé a ganar masa muscular, empecé a estar mejor y me empezó a ir mejor, ¿no? Yo si pensara como pienso ahora, creo que mi carrera hubiese sido mucho mejor.
si a los 21 años hubiese sido tal vez como soy hoy o como pienso hoy. Creo que mi carrera hubiese sido mucho mejor. ¿Cuáles cambios hubieras hecho en ese sentido con el Héctor Herrera de hoy? Yo, por ejemplo, me hubiese preparado muchísimo mejor en todos los aspectos para ir a Europa. En idiomas, en físicamente, en mentalidad, en todo. Yo no, empecé a hacerlo cuando llegué a Europa. ¿Cómo ves el fútbol mexicano ahora que regresaste? También, ¿cómo lo ves ahora en el sentido de cuando estuviste a cuando estás ahora? ¿Lo ves mejor, diferente? Me hablas de Toluca, de los clubes. Se han preocupado por más detalles de profesionalizar. ¿Lo ves mejor o no? Pues es que no conozco otros equipos más que el Pachuca, pero a mí el club, el Toluca, me ha sorprendido muchísimo. El estadio que tenemos, las canchas que tenemos, tenemos todo para poder desarrollar nuestro mejor nivel, ¿no? El estadio es impresionante, súper bonito, la gente, la afición. El fútbol creo que ha crecido muchísimo, obviamente. Han pasado 15 años, ha crecido, han traído jugadores de mucha calidad, de mucha experiencia. Eh, Hay equipos que juegan muy bien a la pelota, que, que tienen muchos años jugando juntos y que lo hacen muy bien. Nosotros tenemos un equipazo, siempre lo he dicho. Eh, Creo Te falta que ha título en México, crecido. ¿no? Sí, acá, lo vamos a ganar acá. ¿Es tu sueño también eso? Pues ya ganaste en España, Portugal, con selección, He ganado en todos los sitios donde he jugado. En Houston gané Copa. la copa, pero gané. Eh, Parece talismán entonces. sí, Toluca, entonces quizá por eso te llamaron o qué. sí, vamos a ganarla. Primero Dios.